El publicista Dariusz Janiszewski había sido arrojado vivo a un torrentoso río polaco en diciembre de 2000. 3 años después, un policía que retomó la investigación encontró las pistas en una novela y empezó a tirar de un hilo que lo llevó hasta el culpable. Este es el caso de Christian Bala, un hombre cuyo intelecto y creatividad se convirtieron en herramientas para escribir la terrible historia de un crimen publicado como una obra literaria y que ya había sido cometido años antes de plasmarlo en el papel. ¿Cómo un escritor con un prometedor talento pudo transformarse en un despiadado criminal? Acompáñenme en este viaje a través de los hechos, las investigaciones y el desenlace de uno de los casos más impactantes de la historia criminal polaca. Christian Bala nació el 3 de enero de 1978 en Breslavia, Polonia. Desde joven mostró gran interés por la literatura y la filosofía, destacándose como un estudiante brillante y creativo. Tras graduarse en filosofía en la Universidad de Breslavia, Bala se sumergió en el mundo de la escritura, publicando su primera novela, Amok, en 2003. Sin embargo, detrás de esa fachada de intelectualidad y éxito se escondía una mente perturbada. Bala era conocido por su comportamiento excéntrico y su fascinación por temas oscuros y violentos. En el año 2000, el cuerpo sin vida de Dariusz Janiszewski fue encontrado en el río Oder, cerca de Wrocław. Hacía mucho frío ese domingo 10 de diciembre, cuando 3 amigos que disfrutaban de la pesca en su día libre observaron una silueta oscura viajando con la corriente del río. El agua fluía con mucha potencia. Pensaron primero que podía ser un tronco flotando. Se acercaron y atrajeron el objeto con sus cañas. Lo que creyeron que era un trozo de madera era el cuerpo de un hombre a la deriva. Decidieron no tocarlo y, llenos de miedo, llamaron a la policía. Los oficiales llegaron al rato y sacaron el cadáver del agua. Quedó a la vista que no era un ahogado accidental. El hombre estaba maniatado con un lazo que iba desde sus muñecas atadas a su espalda hasta su cuello con un nudo que parecía haberlo estrangulado. Los investigadores no demoraron demasiado en encontrar una denuncia de un desaparecido que coincidía con sus características físicas. Llamaron inmediatamente a su esposa para que reconociera el cuerpo. No pudo entrar. Estaba en shock. Fue la madre de la víctima quien sí lo hizo. Era él. Una marca de nacimiento en su pecho lo confirmaba: Dariusz Janiszewski. Las investigaciones iniciales revelaron que Janiszewski había sido torturado antes de morir. Las marcas en su cuerpo sugerían que había sido atado y golpeado repetidamente. Dariusz Janiszewski nació en Polonia y al momento de su muerte tenía 31 años. Era un empresario local, dueño de una empresa de publicidad en Breslavia, Wrocław. Janiszewski era conocido por ser una persona trabajadora y emprendedora, con una vida aparentemente estable y exitosa. Era visto como un ciudadano común, lo que hace que su asesinato sea aún más impactante, ya que no había señales de que estuviera en peligro o involucrado en situaciones de riesgo. Era casado y tenía una familia, lo que lo hace que su asesinato sea aún más trágico, ya que no solo le arrebató la vida a él, sino que también dejó a una familia inconsolable. El cuerpo tenía puesto solo una remera y un calzoncillo. Los peritos criminales encontraron marcas evidentes de torturas. El forense no halló alimento alguno en sus intestinos. Eso delataba que había pasado hambre durante días antes de ser asesinado. Si bien inicialmente creyeron que había sido estrangulado, el examen de sus fluidos corporales y la cantidad de agua en sus pulmones demostró que no. Había sido atado y arrojado vivo al agua. La policía lanzó una investigación sin precedentes y los medios cubrieron la noticia durante meses. Buzos expertos examinaron el lecho del río. Decenas de policías peinaron los bosques y no encontraron nada. Interrogaron a sus colaboradores en el trabajo, a sus familiares y a sus amigos. Ni una sola pista. No había deudas, no había enemigos. La pareja llevaba casada 8 años. Habían roto tiempo atrás, pero acababan de reconciliarse y querían adoptar un bebé. El asesinado era un hombre sin grandes misterios, al que le gustaba tocar la guitarra con su banda de rock y que jamás se peleaba con nadie. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por aclarar el hecho, el caso pronto se estancó. Y así sería durante 3 años hasta que un policía de 38 años y ávido lector daría vuelta a la historia: Jacek Wróblewski. Luego de recibir una pista anónima que le sugería la lectura de un libro recientemente publicado para resolver aquel caso. La novela, que tenía poco tiempo en el mercado editorial, se titulaba Amok.
La publicación en 2003 de una obra de suspenso escrita por Bala era la sangrienta historia de un joven escritor llamado Chris que pasa de una conquista sexual a otra, matando a una de sus amantes de nombre Mary. Ese relato tan descriptivo encendió las alarmas de los investigadores. Aunque siempre hay diferencias destacables entre la realidad y la ficción, en este caso había características similares entre el protagonista del libro y el autor. Rasgos psicológicos compartidos, experiencias de vida, estudios de filosofía, fiestas y viajes. La diferencia más evidente: en el libro, el personaje principal sale impune del asesinato. El oficial Wroblewski tomó del fichero todo lo que había sobre Janiszewski. Quería leerlo con detenimiento. Sabía que la clave tenía que estar ahí. Algo habrían pasado por alto. Sus tarjetas de crédito no habían sido usadas, por lo que no fue por dinero. Él o los asesinos odiaban profundamente a Janiszewski. Eso estaba claro. La madre de la víctima declaró que el lunes 13 de noviembre, día en el que desapareció, un hombre había llamado a las 9:30 de la mañana para conversar sobre algún tipo de negocio con él. Janiszewski después le dijo a su madre que había arreglado un encuentro por la tarde con un potencial cliente. Los investigadores habían chequeado que esa llamada había provenido de una cabina telefónica situada muy cerca. La siguiente llamada desde esa cabina fue al celular que le había dado la madre del empresario. El investigador de la policía pasaba horas estudiando el caso y se detuvo en un detalle: el teléfono de la víctima no había sido hallado. Pensó que podrían intentar rastrear el número de serie del aparato, así que acudió a un especialista del departamento de telecomunicaciones. Contactaron a la viuda de Janiszewski y tuvieron suerte. Ella había guardado el recibo de compra del teléfono. Empezaron a buscar y, para sorpresa de todos, resultó que un teléfono con ese mismo número de serie había sido vendido en Allegro, un sitio donde se compran y venden cosas usadas, solo 4 días después de la desaparición de Janiszewski. El vendedor se había logueado en la web como Chris. Tiraron del hilo y descubrieron que ese nombre de usuario pertenecía a un intelectual de 30 años llamado Christian Bala. El rompecabezas comenzaba a tener piezas interesantes para armar. Uno de los aspectos más intrigantes del caso es la conexión entre Janiszewski y Christian Bala. Según las investigaciones, Janiszewski había tenido una relación breve con la esposa de Bala, lo que aparentemente desencadenó un profundo resentimiento y celos en el escritor. Esta relación fue el presunto móvil del crimen, ya que Bala habría actuado por venganza. La policía comenzó a investigar a Bala, descubriendo que había estado en contacto con Janiszewski antes de su muerte. Además, se encontraron pruebas de que Bala había accedido a información privada de la víctima. Mientras el oficial leía el libro, subrayaba los párrafos que le recordaban el caso del río por algún motivo, como lo del nudo alrededor del cuello. Le resultó curioso que el puñal japonés de la ficción, con el que Chris había apuñalado a Mary, el protagonista lo terminara vendiendo por un sitio de objetos usados por internet, igual que el celular de Janiszewski. Las coincidencias le erizaban la piel, pero sabía que no serían prueba suficiente. Necesitaban algo más. Se seguían revisando minuciosamente las pruebas y los testimonios. Aunque Bala sostuvo que nunca conoció ni habló con Janiszewski, la policía localizó una tarjeta telefónica utilizada para hacer llamadas desde un teléfono público a la oficina de Janiszewski y luego a su teléfono celular la mañana en que desapareció. Además, al descubrirse que Bala había estado obsesionado con Janiszewski, quien supuestamente había tenido una relación con su ex esposa, se planteó el móvil de celos y venganza que se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. En 2003, un programa de televisión polaco emitió un segmento sobre el asesinato de Janiszewski. Poco después de emitirse el video, el sitio web del programa dedicado al caso recibió visitas desde direcciones IP de Singapur, Corea del Sur y Japón, que confirmaban que Bala había estado visitando esos países por esas fechas. Bala, que utilizaba el nombre de pila Chris en sus frecuentes viajes, fue arrestado en 2005 en Tailandia, donde se había refugiado tras el aumento de las sospechas en su contra. Pero fue puesto en libertad al cabo de 3 días por falta de pruebas, a pesar de que el comisario estaba convencido de que había descubierto al villano. Cuando salieron a la luz más pruebas, Bala fue detenido de nuevo. Sin embargo, el proceso contra él siguió siendo circunstancial. Extraditado a Polonia, Bala enfrentó un juicio que atrajo la atención nacional.
Durante el proceso se presentaron pruebas contundentes, incluyendo el análisis forense de las llamadas telefónicas y las coincidencias entre su novela y el crimen. Durante todo este tiempo, Bala protestó su inocencia, insistiendo en que obtuvo los detalles para escribir su thriller Amok de los informes de los medios sobre el asesinato de Janiszewski. Bala se declaró inocente, argumentando que las coincidencias entre su novela y el crimen eran meramente ficticias. Sin embargo, el jurado no se dejó convencer por sus argumentos. El tribunal escuchó las declaraciones de expertos y testigos que afirmaron que Bala era un maniático del control, ansioso por exhibir su inteligencia, patológicamente celoso e inclinado al sadismo. No podía permitir que su exesposa mantuviera vínculos con otro hombre. En abril de 2006, durante el interrogatorio de los fiscales, Bala confesó haber asesinado a Janiszewski, pero inmediatamente se retractó de su declaración y sufrió un desmayo. En 2007, Christian Bala fue declarado culpable del asesinato de Dariusz Janiszewski y sentenciado a 25 años de prisión. El tribunal también señaló que una evaluación psicológica determinó que Bala tenía tendencias sádicas y una necesidad de demostrar superioridad. Hoy, Christian Bala cumple su condena en una prisión de alta seguridad en Polonia. A pesar de los intentos de apelar su sentencia, ha permanecido tras las rejas. Mientras tanto, su novela Amok ha sido objeto de análisis y controversia, convirtiéndose en un símbolo de la relación entre el arte y el crimen. Un último detalle que, mirado a través de la lupa de los hechos, resulta cuanto menos revelador. La copia del libro que Christian Bala le había regalado a sus padres tenía una dedicatoria. En ella decía: «Gracias por su perdón a todos mis pecados». Gracias por acompañarme en esta investigación. No olviden suscribirse a este canal para más historias como esta. Hasta el próximo episodio.